aquí estamos otra vez en esta serie de servicios especiales y hoy vamos a hablar de otro tema apasionante, ¿sí? Más que apasionante, importante, amén, para todos, para creyentes y para no creyentes. Así que vamos a presentar el tiempo en oración para que Dios nos ayude, ¿sí?, a entender todo lo que Él va a hablarnos en esta mañana, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia que siempre es real en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo lo que está aconteciendo en el mundo, el control de nuestras vidas. Gracias porque ¿qué se te puede escapar a ti? Que eres el dueño, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. A ti, Señor, te damos honra, te damos honor y te damos alabanza en este día, Señor. Y pedimos que tú sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ayude a comprender todas las cosas que vas a hablarnos ahora. Amén. Así que fluye con libertad, toca los corazones, Dios mío, de todas las vidas, de todos los hermanos en la fe, de todos los amigos que nos van a estar viendo en algún momento a través de este vídeo, Señor. Toca sus vidas, por favor, revélales tu verdad, muéstrales tu amor y tu gracia para con cada uno de ellos, Señor. Que sus ojos se puedan abrir y que todos podamos ver la verdad. Tu verdad, Señor, la única verdad absoluta que se llama Jesucristo. Así que bendecimos este tiempo, Señor, y confiamos en que tú vas a hablar y vas a hacer algo extraordinario en medio nuestro. Amén. Amén. Bueno, quiero invitarte a que vayas conmigo a la palabra, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Jesús, Mateo, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 17. Dice ahí la Escritura: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Son palabras de Jesús. Un poco para ubicarnos, te diré que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, unos días o un tiempo antes de este momento en el que Él va a estar enseñando a los discípulos, lo vamos a ver ahora, el Espíritu Santo, después que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él. Amén. Y el Espíritu Santo lo guió al desierto, y ahí en el desierto Jesús tuvo un tiempo espectacular con el Padre. Amén. Tuvo un tiempo a solas con Dios, buscando su dirección, orando. Gloria a Dios. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice que el Espíritu lo guió al desierto para que fuera tentado por Satanás. Tremendo, ¿no? Así que Cristo fue tentado de la misma manera que he sido tentado yo, que has sido tentado tú. Amén. Él fue tentado por 40 días y 40 noches. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios. Cristo no pecó de ninguna manera. Ni en ese tiempo ni después de ese tiempo. Cristo no pecó. Él salió del desierto, dice la Escritura, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y cuando salió lleno del poder del Espíritu Santo, empezó inmediatamente a predicar y a decir lo que dice en Mateo 4:17. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Más adelante dice que no solamente predicaba así, sino que también iba a las sinagogas y enseñaba allí y predicaba el evangelio del reino y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios. Así que Cristo, se dan cuenta ustedes que no trajo una religión. Cristo trajo el reino de los cielos a la tierra. No solamente de palabra, no solo vino a anunciar el reino de los cielos, Él vino a manifestar el reino de Dios con su propia vida. Gloria a Dios. Por eso hizo sanidades, hizo milagros, hizo prodigios. Eso forma parte del reino de Dios. Amén. Así que mucha gente comenzó a seguirle. Gloria a Dios. Mucha gente comenzó a seguirle y en una ocasión subió al monte, se sentó y los discípulos vinieron a Él. Los discípulos que estaban aprendiendo, empezando a aprender acerca de todos los temas que Jesús hablaba. Amén. Del reino de los cielos. Y allí Jesús entonces aprovechó que estaban mucha gente, muchos discípulos, muchos seguidores,
gloria a Dios, escuchándole, aprovechó para enseñarles acerca del reino de los cielos. Y fíjate cuántas veces he repetido esa frase, el reino de los cielos, porque tú debes saber algo, y es que hay vida después de la muerte. ¿Sí? Hay vida después de la muerte. Cuando morimos, la vida no se acaba ahí. No. Cristo vino para enseñarnos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hay vida más allá de nuestra muerte física. Amén. Y no es que te vayas a transformar en una mariposa, ni en un árbol, ni vas a nacer en forma de burro, ni en el cuerpo de un hombre o de una mujer. No, no hay reencarnación. Hay algo más grande que eso, más hermoso que todo eso. Amén. Tampoco es que te vayas cuando uno muere se va a quedar ahí en un sueño profundo y eterno. No, tampoco es que tú vas a ser destruido, o sea, mueres y ahí se acabó todo. O sea, que la vida nada más consiste en los 80, 100 años que puedas vivir en la tierra y se acabó. No, eso no consiste en la vida, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. No te vas a convertir en una energía que va a andar pululando por ahí por el cosmos, ¿no? Sin rumbo, sin dirección. No, hay vida después de la muerte. Y tú te preguntarás, ¿y este loco cómo sabe que hay vida después de la muerte? Mira, lo sé porque hubo uno que descendió del cielo, de la presencia misma de Dios, amén, y vivió entre nosotros como hombre. Y ese único, gloria a Dios, que descendió del cielo, murió. Él nos dijo que era necesario que Él muriese, amén. Pero murió, pero no solo murió, resucitó. Y no solo resucitó, sino que ascendió, gloria a Dios, volvió, regresó de donde había venido, regresó a la presencia de Dios, regresó a ese cielo, a ese reino de los cielos del que Cristo nos está hablando aquí, amén. Y tú hoy puedes creer o no creer lo que yo te estoy diciendo, pero de la misma manera que hoy puedes creer, cualquiera puede creer en la historia, ¿no? ¿Existió el imperio de Mesopotamia? Sí. ¿Existió el imperio egipcio? Sí. Toda la época de los faraones. ¿Y cómo sabe que existió eso? Existieron los persas y los griegos y toda esa gente. Existieron grandes científicos, grandes cerebros humanos. Gloria a Dios, como Thomas Edison o ¿quién más? Arquímedes o ¿quién más? Einstein mismo, pero bueno, Einstein es más reciente, pero Leonardo da Vinci, por ejemplo, gloria a Dios. De la misma manera que tú crees que existieron todos esos personajes y esos imperios y esas culturas, ¿por qué puedes creer que existieron tales? ¿Por qué? Porque hubo gente contemporánea con ellos que escribió acerca de ellos. Hay registros, y muchas veces esos registros que han llegado hasta hoy, gloria a Dios, para que nosotros sepamos la historia de tantos siglos atrás, muchas veces los registros que dan testimonio, ¿no? Que dan referencia de esas culturas, de esos personajes, son muchísimo menores que los registros que tenemos, que dan evidencia de la existencia de Cristo, de que Jesús realmente existió, de que Cristo sinceramente o realmente vivió en Israel, que nació de una virgen, que murió en una cruz, que resucitó y que cientos de personas lo vieron ascender al cielo, como Él lo había dicho, gloria a Dios. Así que créalo o no lo creas, o quieras creerlo o no quieras creerlo, si aplicas con justicia los mismos criterios que aplicas tú ahí en tu cabeza para dar por cierta la historia que te enseñan en la escuela y en tantos lugares, ¿no? De Thomas Edison, de Da Vinci, de esto y de lo otro, pues también tienes que, usando esos mismos criterios de la historia, de la investigación, tienes que estar de acuerdo conmigo en que Cristo es un personaje histórico, gloria a Dios, amén, porque hay muchos historiadores que no eran cristianos, historiadores del Imperio Romano, historiadores judíos, historiadores de otras culturas que escribieron en su tiempo y dieron fe de que efectivamente existió un tal Jesús que hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Así que aunque no nos guste, o a ti no te guste, o a alguien no le guste, hasta la misma historia da testimonio, ¿no? La misma historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así que Cristo es impresionante, gloria a Dios. Cristo no es una fábula, Cristo es real, es el Hijo de Dios, amén. Ahora,
Cuando Jesús está en el monte y está enseñando aquí a los discípulos, acuérdate que él predicaba el evangelio del reino de Dios, o sea, las buenas noticias, las noticias del reino de Dios, en qué consistía el reino de Dios y todas estas cosas. Cristo llamó a este grupo de personas y empezó diciéndole que hay unas características en aquellos que van a vivir en el reino de los cielos. Amén. Pues morimos, dejamos este mundo y vamos al reino de los cielos. Pero no todos van al reino de los cielos, sino aquellos que van a reunir estas características. Amén. Y ahí menciona unas 9 bienaventuranzas. Gloria a Dios. Por ejemplo, y cada una de esas bienaventuranzas refleja una cualidad del carácter de los discípulos de Jesús. O sea, del carácter de aquellos que verdaderamente creen en Cristo y por la fe en el Hijo de Dios van a llegar a la eternidad. Gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, él habla bienaventurados, o sea, dichosos, felices, afortunados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué es un pobre de espíritu? Yo le hacía ahorita la pregunta a Lizzie, ¿te gustaría vivir con personas que sean pobres de espíritu? Y entonces esa es la pregunta que te hago a ti. Gloria a Dios, ¿te gustaría vivir en un reino, en el reino de los cielos, con gente que son pobres de espíritu? ¿Qué es un pobre de espíritu? Pues los pobres de espíritu son los que reconocen que son pecadores, reconocen que están dispuestos a pedir perdón a Dios y a las personas a las que ellos han ofendido, con las que ellos han pecado. Eso es alguien pobre de espíritu, es alguien humilde, es alguien que busca el perdón de Dios y también el perdón de los demás, a los que ellos han hecho daño. ¿No te gustaría vivir con gente así? ¿O prefieres gente lo que sea lo contrario, gente altiva y arrogante? Amén. La segunda cualidad de los que van a vivir allí en el reino de los cielos, de los discípulos de Cristo, es que son bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque los que lloran recibirán consolación. Ahora, los que lloran no son los que lloran porque perdí el negocio, porque perdí un ser querido. No se está refiriendo a ese llorado, no se está refiriendo a cualquier otro llanto. No, lloran ¿por qué? Lloran porque ellos han reconocido que son pecadores y por causa de la condición en que descubren, en la que ellos se encuentran delante de Dios, lloran porque se ven pecadores, lloran por el pecado de los otros, porque entonces ahora ellos entienden que existe un Dios verdadero, un Dios que va a juzgar el pecado. Y ya no lloran solamente por sus propios pecados, sino lloran por los pecados de su familia y de los amigos de la gente, porque ahora ellos saben que el destino eterno de esas personas, si no se arrepienten y vienen a Cristo, será el mismo que le correspondería a él, el infierno. Así que lloran por sus pecados propios, lloran por los pecados de los demás y lloran también por tanta miseria y tanta necesidad en el mundo en general. Porque reconocen que todos esos problemas, todas esas necesidades, todas esas enfermedades y calamidades son consecuencias del pecado del hombre. Y por esa razón lloran. O sea, son diferentes a unos cuantos que viven por ahí alrededor nuestro, que viven la vida de una forma totalmente, ¿cómo? Desinteresada. O sea, ellos solamente se concentran, su propósito, el objetivo de su vida es disfrutar de los placeres, entre comillas, que le ofrece la vida. Amén. Pero si ve a alguien hambriento, si ve a alguien caído, si ve a alguien necesitado, eso tienen la capacidad de pasar. Van de turista a un país de esos pobres y pueden ver a la gente pasando hambre, pero ellos van a lo suyo. Yo vine aquí a la playa, yo no vine a sufrir. Pues eso no entrará en el reino de los cielos. Los que entran en el reino de los cielos, los que Dios, Cristo, ha bendecido, diciéndoles bienaventurados, los que lloran, los que tienen un corazón que les duele la necesidad del otro, que les duele el pecado del otro y el pecado suyo propio. Gloria a Dios. La tercera cualidad o característica de estos discípulos de Cristo es los mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué te parece? Ahora, manso no significa que seas pasivo. Manso no significa que tengas buena educación para llamar la atención de la gente. No, eso no es mansedumbre. La mansedumbre es algo que no está presente en el ser humano. Esta mansedumbre. La mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas capítulo 5.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, y entre todas esas características del fruto del Espíritu se encuentra la mansedumbre. Así que la mansedumbre es un don que viene cuando la persona ha venido a Cristo, recibe el Espíritu Santo, y entonces, como recibe el Espíritu Santo, ahora recibe esa capacidad, gloria a Dios, para ser dócil, ser moldeable de alguna manera, ¿no? O sea, él reconoce, por ser pobre de espíritu, reconoce su condición pecadora, llora por causa de ese pecado, ¿no? Gloria a Dios, y ahora recibe ese espíritu de mansedumbre, gloria a Dios, que lo convierte a él en una persona mansa, una persona dócil. O sea, permite que Dios le moldee. Cuando Dios le corrige, le muestra cosas que en su vida no están alineadas con su perfecta voluntad, él es dócil para aceptar la voluntad de Dios y renunciar a lo que tenga que renunciar para que la voluntad de Dios prevalezca en su vida. ¿Me explico? Dios lo puede hacer directamente a través de la palabra, cuando esa persona lee la Escritura y Dios le habla, que por supuesto que Dios lo hace así el 90% de las veces, pero también lo hace a través de hermanos en la fe, de personas que le rodean y le hacen ver sus defectos, y este hombre entonces manso, lo suficientemente manso como para reconocer, caray, que lo que me están diciendo es cierto, y entonces yo me dejo moldear, yo renuncio a lo que tenga que renunciar, y yo me moldeo, porque lo que más deseo es que la imagen de Cristo se vea en mí. Amén. Eso es manso. Dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? La cuarta característica de los que van a entrar en el reino de los cielos, estos discípulos de Cristo, gloria a Dios, es que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Hay mucha gente aquí en la tierra que tiene hambre y sed de justicia y espera que el Partido Socialista le dé justicia. Esperan que el régimen comunista les dé justicia. Esperan que el capitalismo les dé justicia. Esperan que un sistema de gobierno, llámese como se llame, satisfaga sus penas, ¿no? Que sea justo completamente. Mi hermano, no lo vas a encontrar en la tierra. Solamente en Cristo hay verdadera justicia. Solo Dios es justo. Amén. Así que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? ¿A qué se está refiriendo Cristo cuando dice que son bienaventurados los que tienen esa hambre y esa sed de justicia, de su justicia? Son gente que desean intensamente hacer la voluntad de Dios, porque reconocen que la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Gloria a Dios. Te voy a leer algunos versículos para que te des cuenta lo que significa tener hambre y sed de justicia. Dice en Mateo 6:24, no os afanéis por vuestra vida. Ahí está hablando del afán y la ansiedad. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan, comida, ¿qué más? Dinero, ropa, todo lo que ustedes necesitan, que mi Padre sabe que a ustedes les hace falta aquí en la tierra, todas estas cosas serán añadidas, pero ustedes deben buscar primeramente con intensidad las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Amén. El Salmo 119, versículo 72 dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Amén. En el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es alguien que tiene hambre y sed de justicia, que quiere y anhela la voluntad de Dios. Amén. El Salmo 42, versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué te parece? Son bienaventurados los que tienen esta hambre y sed de justicia, hambre y sed, un deseo intenso de que la voluntad de Dios se haga en su vida y de que ellos puedan también hacer la voluntad de Dios. Amén. Quinto, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? El diccionario lo define como inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. Pero en castellano significa
Gloria a Dios, que no te doy el castigo que tú mereces por lo que has hecho contra mí. Amén. Es cuando un papá y tiene a su hijo, y el hijo hace alguna barrabasada y merece una buena zurra, pero tú tienes misericordia y lo corriges, pero no le das todo el castigo que él merece en ese momento. Lo mismitico que está haciendo Dios contigo y conmigo a día de hoy. Solo por su misericordia no nos ha consumido. Solo por su misericordia, porque Él es Dios santo. Él no tolera el pecado, ni una mentira blanca ni una mentira negra, ni un pensamiento que sea adúltero. Eso Él lo odia, lo detesta. Él es santo, Él es puro. Es imposible que nosotros podamos llegar a su estatura. Es imposible que podamos habitar en la presencia de un Dios santo. Gloria a Dios. Amén. Y solo por su misericordia no ha consumido el mundo entero. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe cómo tiene que estar el corazón de Dios ahora mismo? Sabiendo que hay, viendo y sabiendo, conociendo que hay seres humanos tramando con armas biológicas y con tanta cosa, y están destruyendo a su propia creación, a hombres y mujeres, niños, ancianos, de todas las edades. Solo por la misericordia de Dios, todavía el juicio de Dios no viene sobre la tierra, pero viene pronto. Por eso hoy otra vez te digo, arrepiéntete pronto, recibe a Cristo en tu corazón, porque solo Él te puede salvar de la ira venidera. Dios va a derramar su ira sobre la tierra para juzgar el pecado del hombre. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, esto es un hombre que tiene hambre y sed de justicia. Esto es un hombre que tiene misericordia. Gloria a Dios. Otra característica de los discípulos de Cristo, de aquellos que van a entrar y heredar el reino de los cielos, dice allí, los limpios de corazón. Bienaventurados, dichosos, afortunados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Pues los limpios de corazón, mira, es que te lo voy a leer versículos. Por ejemplo, en Mateo 5, versículos 3 al 12. Los limpios de corazón, ahí lo puedes ver, son pobres en espíritu, lo que hemos hablado, para reconocer sus faltas, sus pecados y pedir perdón. Los limpios de corazón son los que tienen tristeza, la tristeza según Dios por los pecados suyos y ajenos, amén, y por el sufrimiento del mundo. Los limpios de corazón son los que son mansos. Los limpios de corazón son los que tienen hambre y sed de justicia, como hemos visto. Los limpios de corazón son los que son misericordiosos y practican la misericordia con el prójimo. Los limpios de corazón son los pacificadores que vamos a ver ahorita y están dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo. Los de limpio corazón son los que no se enojan carnalmente, como dice ahí el versículo 21 al 24. Son los que buscan la reconciliación con el hermano que está ofendido. Los de limpio corazón evitan la codicia. Los de limpio corazón aman aún a sus enemigos. Los de limpio corazón respetan y obedecen la ley de Cristo. Esos son gente limpia de corazón. Y eso es lo que Cristo está enseñando aquí en este sermón. Es el conocido sermón del monte. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Y después dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Algunos de ustedes todavía creen que son hijos de Dios. Y en realidad, eres hijo del diablo. Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Sí? Por duro, por fuerte que suene, pero es así. La Biblia define a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Así que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Cristo vino a traer paz al mundo, ¿sí o no? Vino a traer paz al mundo, pero ¿cómo trajo paz al mundo? Dando su vida. Él tuvo que morir para que la paz, su paz, la paz que Él tenía con el Padre, ahora fuera nuestra paz. Porque la ira del Padre está sobre nosotros como pecadores. Pero Cristo murió sin haber pecado. Él no tenía que morir. Murió en mi lugar y en tu lugar. Amén. Y solamente porque yo creo esa verdad, solamente porque yo confío en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso se llama fe. Porque yo confío en Él y me he arrepentido de mis pecados que hicieron que el Hijo de Dios tuviese que venir a la tierra para morir por mí en mi lugar. Solamente porque yo creo esa verdad, solamente porque yo acepto el regalo que el Padre me dio
en Cristo Jesús. Es que el Padre ahora me perdona mis pecados, como lo vamos a ver ahorita también. Amén. Solo por eso es que soy hecho hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, una vez que soy hijo de Dios, estoy llamado a ser un pacificador, a hacer lo mismo que Cristo hizo. Que es un pacificador, no es la película esa que anda matando gente por ahí, ¿no? Hay una película creo que se llama El Pacificador y lo que va matando gente por todos lados. Un pacificador es aquel que busca la paz, pero la paz, sí, él está tratando, intentando y viviendo en paz con los demás, pero, gloria a Dios, el verdadero pacificador es el que predica el evangelio de la paz, el evangelio del reino de Dios. Él va a los pecadores y les habla acerca de sus pecados. ¿Para qué? Para que el pecador se reconcilie con Dios, que se arrepienta de sus pecados y se reconcilie con Dios. Pero eso trae problema para el pacificador, porque a muchos no les gusta escuchar la verdad. A muchos no les gusta reconocer sus tinieblas. Cuando viene alguien de luz y te dice, oye, hay tinieblas en tu corazón, arrepiéntete, porque el día está cerca, el día de tu perdición, de tu condenación está cerca. Y hay muchos que no les gusta oír eso y por eso arremeten contra los pacificadores. Por eso Jesús cuando manda en Mateo 10, manda a los discípulos a hacer lo que Él estaba haciendo. Mira lo que les dice. He aquí yo os envío. ¿Cómo los envío? ¿En avión privado? ¿Con portafolio lleno de billetes? No. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, con mayúscula, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Fíjense, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué está advirtiéndole Jesús a los discípulos? ¿Qué me está advirtiendo Jesús a mí? Y a ti, si decides seguir sus pasos, que vas a sufrir persecución. La persecución va a venir como vino contra él, también vendrá contra nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos trayendo un mensaje de paz y la gente está rechazando ese mensaje de paz. Nuestra propia familia nos va a rechazar, te va a tildar, te va a juzgar de loco, de 20 cosas. Amén. Los compañeros de trabajo, de estudio, te van a rechazar. Mucha gente va a cargar contra ti de muchas maneras, unos más violentos, otros menos, pero eso va a ocurrir. Amén. Solo porque anunciamos la paz, porque somos pacificadores. Solo anunciamos lo que Cristo nos manda a anunciar. Reconciliados con Dios, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. No hay paz para el pecador. No hay paz con Dios para aquel que todavía ama su pecado y ama la maldad. Si todavía tú estás amando tu pecado, si todavía amas la pornografía, si todavía amas la lujuria, si todavía amas el robar, el insultar, el chismear, si todavía amas que tu niñita de 2 añitos baile ahí un remeneo de eso, un perreo como dicen, el baile raro, eso, y eso te causa gracia y eso te alegra el corazón. Mira qué linda mi niña, y todavía lo fomentas más. Si todavía amas ese descaro y ese pecado, arrepiéntete, porque no estás en paz con Dios. Dios es tu enemigo y la ira de Dios caerá sobre ti, antes o después caerá sobre ti. Por eso somos pacificadores y te decimos, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice que ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores, los que están dispuestos a ser perseguidos por causa de Cristo y del Evangelio. Amén. Así que ser hijo de Dios no es cuestión de profesión. No es cuestión de que tú digas, yo soy cristiano. Yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana, entre comillas. Ser hijo de Dios no se trata de lo que tú profeses ser. Ser hijo de Dios se trata de práctica, de lo que haces, de lo que eres. Si algún miembro de la iglesia no es un pacificador, si alguien no es un imitador de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo, y en lugar de buscar la paz y en lugar de predicar la paz,
de Dios que está dispuesta para todos los pecadores. Lo que está causando en la iglesia y en su entorno es pura disensión y pura enemistad. Ese no es un hijo de Dios, por eso decía, es un hijo del diablo, no es hijo de Dios. Amén. Si no imitamos a Dios, no somos hijos de Dios. ¿Cómo fue que Jesús se lo dijo a muchos que le seguían y a fariseos y cosas que lo acosaban? Ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham. Gloria a Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo son las que ustedes hacen. Ustedes son imitadores de vuestro padre. Si las obras que tú estás haciendo no son las obras de Dios, no son obras santas, no son obras de amor, no son obras así, entonces tú no eres hijo de Dios. Amén. Lo siento, pero es así. Gloria a Dios. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos del diablo no por ser miembros de la iglesia, sino por practicar la justicia de Dios. Amén. Por hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que cree en mí entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que son bienaventurados todos esos, todo lo que he mencionado son características de los verdaderos seguidores de Cristo, de los verdaderos discípulos de Jesús, de los que van a vivir en ese reino de los cielos. Amén. Después dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, no por estar robando, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal de ustedes, mintiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Jesús, después de hablar y decir, bienaventurados son todos los que crean en mí, porque el Espíritu Santo que va a entrar en ustedes va a transformar su carácter de tal manera que ustedes van a producir todas estas 9 características que acabo de mencionar. Ustedes entonces aquí en la tierra, ustedes son la sal de la tierra. Amén. Este mundo que enciende las noticias, que sales por aquí, sales por allá y ves pura injusticia y ves pura soberbia y ves altanería y ves egocentrismo y ves tanta superficialidad, gloria a Dios, y ves tanta hipocresía y tanta maldad, y de pronto ves a un hijo de Dios y tú te das cuenta, wow, esa mujer, ese hombre, ese joven, eso es sal en la tierra. Estás puesto para que seas sal, para que les des sabor a este mundo insípido. Amén. Y después Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Lo mismo, tanta gente en la tiniebla del pecado, y de pronto ves a alguien que no se contamina. Lo tienes ahí en tu círculo de amigos y estás tú haciendo obscenidades y hablando chisme y murmurando y haciendo cosas, y él está por ahí, pero tú ves que él confronta eso que hacemos, eso que haces tú, ese pecado que practicas. Él lo confronta, él se aparta, él marca la diferencia. Ese es un hijo de Dios, porque busca hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, que es perversa y asquerosa. Amén. Entonces, esos son los hombres y mujeres que han de entrar en ese reino de los cielos de los que Cristo está hablando. Amén. Yo no sé si tú quieres morirte hoy y abrir los ojos y entrar en este reino, o si prefieres morirte hoy, abrir los ojos y entrar en el infierno, que es la cárcel de todos los rebeldes, de todos los que le han dado la espalda a Cristo Jesús en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Así que esta gente reflejan a Cristo en la tierra. Esta gente encarnan a Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, vive la ley de Dios. Por eso aquí Jesús ahora declara lo que leíamos al principio, que Él no vino a abrogar la ley de Dios, sino a cumplirla. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Pues otra vez habría que ir al Génesis, ¿no? Al principio. Cuando el hombre pecó y ahora el hombre está enemistado de Dios. Amén. Porque Dios es santo. En su presencia solamente puede habitar lo que es puro, lo que es como estos atributos que acaba de hablar Jesús. Amén. Lo que es puro. El hombre cuando pecó se separó de Dios. Amén. Así que ahora está lejos de Dios, es enemigo de Dios. Dios es enemigo del hombre. Aunque ama al hombre, Él aborrece el pecado, pero también va a juzgar al pecador. No es esto de que Dios ama, como dicen, Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado. No, Dios está enojado con el pecador todos los días, eso lo dice la palabra. Amén. Dios está airado con el pecador todos los días. De hecho, no es la mentira la que Él va a llevar al infierno, no, es al mentiroso. No es el adulterio el que Él va a lanzar al infierno, no, es al adúltero. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Entonces, ahora el hombre está separado de Dios. Pero el Señor lo ama. Dios ama al ser humano. Fíjate que parece contradictorio, pero no lo es. Él odia al pecador, pero ama al hombre. Gloria a Dios. Qué tremendo. Ahora, ¿de qué manera? Porque está establecido. ¿Recuerdan en Génesis cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, les dijo, oye, gobiernen la tierra, yo los bendigo, multiplíquense, fructifiquen, gloria a Dios. Pero de este árbol no coman, porque el día que toquen este arbolito, ustedes morirán. En otras palabras le está diciendo la consecuencia o el castigo, según mi ley, yo soy Dios, yo establezco las leyes, eso dice el Señor. Y en mi ley, la ley que yo he establecido es que el que peca, muere, tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. Amén. Por eso es que el hombre pecó y entró la muerte al ser humano. Por eso es que tenemos que morir. Pero en el principio Dios no lo tenía previsto así. Gloria a Dios. No lo tenía pensado así. Por eso es que ahora pasó algo tremendo. Como vamos a seguir. Entonces, ahora Él tiene que juzgarnos con justicia. Imagínate un juez aquí en la tierra. ¿Qué pensarías tú de un juez que tiene delante de él a un asesino en serie? ¿Sí? Ha matado no sé cuánta gente de forma horrible y ahora él tiene que dictar una sentencia. Y la ley dice que la pena para esos casos es la pena de muerte, pelotón de fusilamiento. Pero hay un detalle. Resulta que ese acusado es el hijo del juez, o es un amigo, o es alguien al que el juez le debe favores, ¿sí? Así que el juez, en lugar de dictar la sentencia que le corresponde, que es la pena de muerte, el juez decide declararlo inocente. ¿Qué tú pensarías de un juez así? Dios no se va a contradecir. Dios es amor, pero también Dios es justo. Amén. Y de ninguna manera, por causa del amor, Él va a dejar de ser justo. Entonces ahora, ¿cómo Dios podía salvar al hombre sin dejar de ser justo? Entonces ahí el Señor hizo algo tremendo. Gloria a Dios. Amén. Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones de la tierra, Israel. Gloria a Dios por Israel. Dios bendiga a Israel. Amén. Amén. Con este pueblo hizo milagros asombrosos, hizo señales sobrenaturales impresionantes. Gloria a Dios. Lo puedes leer en la Biblia después. Ahora, ¿cuál era el propósito de que Dios escogiera a Israel entre todas las naciones? Que Dios a través de Israel quería darse a conocer a todo el mundo, a todas las naciones. Amén. Por eso, ¿qué hizo con Israel? Le entregó su ley. Dios le entregó a Israel sus leyes, los 10 mandamientos. Pero no solo los 10 mandamientos, también le dio leyes sacerdotales y leyes civiles. Gloria a Dios, como vamos a ver después. Amén. Ahora, por medio de la ley de Dios, cuando Israel recibe los 10 mandamientos, entonces Israel se da cuenta, y por medio de Israel todos nosotros nos damos cuenta, la gravedad del pecado del hombre. Porque cuando leemos la ley de Dios nos damos cuenta cuán pecadores somos. Nos damos cuenta cuán terribles consecuencias tiene el pecado que nosotros practicamos a diario, o que muchos practican a diario. Amén. Entonces, cuando vemos esos mandamientos, bendito sea el nombre de Jesús, Israel se da cuenta que está condenado, que está perdido, que merece el infierno, el castigo eterno de Dios. Vamos a ver un momentico esos 10 mandamientos, ¿qué te parece? ¿Sí? Vamos a verlo. Está en Éxodo capítulo 20. Mira, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es uno. Dios es uno. Y por eso el primer mandamiento es, oye, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesucristo está orando al Padre, gloria a Dios, y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué te parece? Entonces el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ese es el segundo. No te harás imagen. La idolatría puede tener muchas formas. La idolatría no tiene que ser una estatuita o una estampita. No, la idolatría puede ser algo que cualquier cosa que reemplace el lugar de Dios en tu vida. Si amas más el dinero que a Dios, ese es tu Dios. Amén. Si amas más las mujeres que a Dios, eso es un ídolo para ti. Si incluso en tu cabecita te creas una falsa imagen de lo que Dios es. No, Dios es bueno, yo puedo seguir pecando porque Dios es bueno, al final Él me perdonará. Eso es idolatría, te estás haciendo un Dios extraño. Te estás haciendo una imagen de un Dios que no es el Dios verdadero. Así que la idolatría tiene muchas formas. Gloria a Dios. El segundo mandamiento: no te harás imagen. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ay Dios, ¿cuántas veces no se toma el nombre de Dios en vano para decir una palabrota o para cualquier otra cosa? Cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto: honra a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo: no codiciarás. Amén. Israel comprendió entonces con estos mandamientos que estaba perdido. No hay manera de que nadie pueda cumplir esa ley. Gloria a Dios. Y por eso Dios hizo algo espectacular, algo poderoso, con el fin de que toda la humanidad supiera lo que Él había prometido desde el mismo momento en que el hombre y la mujer pecaron, que Él enviaría un día a un Mesías, a un Salvador, a un Cristo, para salvar a la humanidad. Entonces, con el objetivo de que Israel y todas las naciones de la tierra, observando a Israel, supieran que ciertamente Dios va a mandar a un Mesías, gloria a Dios, a un Salvador. Entonces Dios estableció algo tremendo, y es que no solamente estaban los 10 mandamientos, sino que Él estableció una forma de pagar, ¿no? Satisfacer su justicia, haciendo pagar por el pecado del hombre a un animal, a un inocente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Gloria a Dios. Él estableció sacerdotes en el pueblo de Israel. Y cada vez que un hombre o una mujer, alguien pecaba violando los mandamientos de Dios, ese hombre, para que el castigo de Dios no viniera, para que el día que muriera no se fuera al infierno, este hombre tenía que hacer algo, un ritual, un acto religioso, pero mandado por Dios en ese caso. Amén. ¿Cuál era? Tenía que presentarse al sacerdote con un animalito. Una vez era un cordero, otra vez era un becerro, otra vez eran unas palomas, según, gloria a Dios. Pero tenía que presentar un animalito inocente, un animal sin defecto. Ese animal representaba lo que después, más adelante, iba a ser Cristo. Amén. Entonces, cuando el pecador se aparecía ante el sacerdote con el animalito, el pecador tenía que poner su mano sobre el animal. Y en el momento en que el pecador ponía la mano sobre el animal, como un símbolo de que el pecado mío pasaba al animalito inocente, entonces el sacerdote degollaba a ese animal. Y de esa manera Dios intervenía la muerte. Moría alguien en lugar del pecador. Era una sustitución. ¿Eso te parece justo? Seguro que no, ¿no? ¿Cómo va a morir un inocente por un pecador? Pues eso fue lo que Cristo hizo después. Amén. Hace más de 2000 años. Siendo Él inocente, sin pecado, murió por ti y murió por mí. Y te voy a decir una cosa tremenda. ¿Lo hizo para qué? Para que el día que nosotros estemos delante de Dios no tengamos que ser condenados. Lo hizo para darnos su Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, no es un humito. Amén. Nos hizo para vivir en nosotros y ayudarnos y transformar nuestro carácter, y que cada vez nosotros nos asemejemos más a Él, al Cristo Salvador. Amén. Pero lo hizo, bueno, en el caso mío, yo he creído eso, lo he recibido y lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Pero te voy a decir una cosa: todos los que rechazan ese sacrificio de Cristo tienen un problema gordo. Tienen un problema bien gordo, porque es el Hijo de Dios el que vino a este mundo. Es el Hijo de Dios el que murió para que tú no te pierdas, para que tus pecados no te persigan el día en que Dios tenga que juzgarte. ¿Lo entiendes?
Gloria a Dios. Y cada día que pasa, que tú le das la espalda a este Cristo que ha muerto por ti, lo que estás diciendo es, no me importa lo que tú hiciste por mí. No creo lo que tú hayas hecho. Me importa 3 pepinos que tu sangre haya sido derramada. Y estás teniendo por inmunda y estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Y eso es una condenación horrible para ti. Por eso otra vez te digo, arrepiéntete y conviértete. Teme a Dios y conviértete. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, eso fue lo que estableció. El sacrificio de un animalito para que el hombre fuera salvo. El problema, ¿sabe cuál era? Que cada vez que este pecador, ahora tú te apareciste con el animalito, y bueno, Él murió por ti, así que tú te vas limpio de pecado. Gloria a Dios. Pero nada más llegaste a la casa, ay Dios mío, la mujer te recibió con mala cara y tú volviste a decir un insulto. Volviste a hacer algo y volviste a pecar. ¿Y qué tenías que hacer? Vuelve a agarrar otro animal y vuelve para atrás a repetir el mismo ritual. Y así era cada vez. ¿Lo estás pillando? Cada vez. Podemos dar gloria a Dios. Porque esa ley ceremonial se acabó de una vez para siempre. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús nació. Creció, predicó el Evangelio, murió por nuestros pecados en la cruz. Gloria a Dios. Resucitó, se levantó de entre los muertos y subió otra vez a la presencia del Padre. Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y ahora ya no hay más sacrificio. Él es el Cordero de Dios que murió en mi lugar. Amén. Yo no tengo que llevar más ningún animal a ningún lugar, porque ya el Cordero de Dios murió. El verdadero Cordero de Dios. Todos aquellos animalitos eran una figura del verdadero Cordero de Dios. Este que quita el pecado del mundo, murió en mi lugar. Y por la fe en Él, ahora yo soy salvo. Ahora yo tengo la vida de Cristo. Ahora yo sé que tengo vida eterna. Sé que entraré en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso, esa ley ceremonial ya no existe. Esa ley ceremonial ya el cristiano no tiene que practicarla porque Cristo satisfizo. Él cumplió esa ley. Amén. La justicia de Dios fue saciada, fue perfectamente satisfecha en la persona de Cristo. En Cristo Dios juzgó el pecado, todos los pecados presentes y futuros. Ahora yo como hijo de Dios, mañana Dios no lo quiera, pero puedo pecar. O sea, me puedo equivocar. De pronto me enciendo y en una discusión con Lizzie, ¡pum!, digo una barrabasada. ¿Qué te parece? O a mi hijo. Pero inmediatamente, si de verdad soy hijo de Dios, y lo soy, inmediatamente, porque Cristo vive en mí, Él me hace ver lo que acabo de hacer. Inmediatamente un verdadero hijo de Dios se arrepiente y pide perdón. Gloria a Dios. Y automáticamente su pecado ha sido borrado nuevamente. Lo que quiero decirte es que un hijo de Dios no peca, porque eso es un resbalón, pero no practica el pecado, no continuamente está insultando, no sigue haciendo lo mismo que hizo, no hace las cosas que en su vieja vida hizo. Ahora las cosas viejas pasaron, ahora esta persona, si de verdad Cristo vive en él, es una nueva criatura. Busca la justicia de Dios, anhela, tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y en el camino puede tropezar alguna vez, pero eso no es lo habitual, eso no es lo que lo determina a él. De enseguida se levanta y vuelve a agarrarse a Cristo. Y él sabe que tiene vida eterna, tiene perdón de pecados. Amén. Ahora bien, cuando hablamos de la ley moral, ya es otra cosa. Los 10 mandamientos permanecen. Por eso aquí el Señor dice que ni una tilde, ni una jota de la ley pasará. ¿Dice amén? Que fue lo primero que leíamos. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué te parece? Gloria a Dios, los 10 mandamientos siguen vigentes. Pero entonces, Tony, no ha cambiado nada. Porque ¿cómo puedo yo dejar de mentir? ¿Cómo puedo yo deshonrar a mi mamá y a mi papá? Ahora sí puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Cuando una persona se arrepiente, porque reconoce su condición pecadora delante de Dios, se arrepiente y confía en lo que Cristo hizo por él, en ese momento, por esa fe, esta persona va a empezar a obedecer a Jesús. Así que se va a bautizar. Se va a bautizar para perdón de pecados. Gloria a Dios, como Cristo se bautizó, así esta persona se va a bautizar. Amén. En obediencia a lo que Jesús nos mandó.
Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando esa persona es bautizada y sale de las aguas bautismales, recibe, no una religión, recibe la vida de Cristo, recibe la amistad de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios en su corazón, en su vida. Ahora el Espíritu Santo camina contigo. Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo camina contigo, guía tus pasos, te habla. Escucha tus oraciones, responde a tus inquietudes, te da dirección, te satisface, te da la verdadera vida. Por eso Jesús dice, yo soy la vida eterna, gloria a Dios. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces puedes ser feliz en la escasez y puedes ser feliz en la abundancia. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo. Cristo es tu tesoro. Es algo que tienes que experimentar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, solo porque tengo a Cristo puedo cumplir los mandamientos de forma que ni siquiera ni nos damos cuenta que sí. Es algo natural, aunque es algo sobrenatural. Gloria a Dios. Pero aquí Cristo está reprendiendo y está peleándose con los fariseos, con los líderes religiosos. ¿Por qué razón? Porque ellos enseñaban la ley de Dios, pero le habían añadido un montón de mandamientos de hombre, un montón de tradiciones. Y por esos mandamientos y por esas tradiciones de hombre, invalidaban el mandamiento de Dios. ¿Qué te parece? Y por eso Cristo confrontaba a esos líderes religiosos continuamente y se buscaba problemas. Porque Cristo vino a cumplir la verdadera ley de Dios, que no es una religión, es una relación con el Padre. Así nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Cumplimos la ley de Dios en la medida en que yo me relaciono con Cristo. Amén. Pero los líderes religiosos siguen una religión, cuidan lo externo, no lo interno. Amén. Por ejemplo, uno de los mandamientos es guardarás el día de reposo, ¿sí? El día de reposo, un día en la semana. Para los judíos era el sábado, tenían que guardarlo. ¿Para qué? Para santificarlo para Dios. Quiere decir, separar ese día para dedicárselo a Dios. ¿En qué sentido? Para orar, para compartir la palabra, para estar en familia, adorando a Dios. ¿Qué te parece? ¿Gloria a Dios? No. Pero los líderes religiosos empezaron a añadir mandamientos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, gloria a Dios. Estaba escrito que en el día de reposo no se debía hacer ningún trabajo ese día. Amén. Entonces aquí vienen los escribas y los fariseos, los líderes religiosos. Y entonces hay que definir qué cosa es trabajo. Trabajo, ¿qué cosa es trabajo? Bueno, llevar un vaso de leche trabajo es llevar una carga. Cuando tú llevas una carga, ¿vale? Pero ahora hay que definir lo que es la carga, ¿no? Entonces ven a Marquito con un vaso de leche y dice, eso es una carga, eso no se puede hacer el día de reposo. Entonces lo escriben, lo establecen como ley de Dios, que el día de reposo no se puede beber leche. El día de reposo no puedes llevar, ¿qué? Un poquito de vino. El día de reposo no puedes ni respirar prácticamente. Entonces establecen un montón de mandamientos de hombre y lo enseñan como si fuera el propio mandamiento de Dios. No sé si me sigues. El mandamiento es santifica el día de reposo. O sea, dedícale este día que tienes libre, dedícaselo a Dios. Santifícalo, o sea, dedícalo para oír música, para alabanza, para bendecir a Dios. Amén, para alimentarte de su espíritu. Gloria a Dios. No, pero ellos tienen que añadir más. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Incluso tenían hasta prohibido, llegaron a prohibir atender a los enfermos, a no ser que fuera un enfermo que corre peligro de muerte. Y entonces podían darle los primeros auxilios, pero no sanarlo completamente, sino solamente asegurarse de que va a llegar al día siguiente. Ya el día siguiente entonces sí hacemos lo que tengamos que hacer. Por eso es que Cristo, cuando viene, Él viene a cumplir la ley, Él mismo lo dice. Él viene a cumplir la verdadera ley de Dios. Así que en los días de reposo Jesús lo guardaba, Jesús lo santificaba. Ahí vemos a Jesús en los evangelios yendo a las sinagogas los días de reposo, los sábados. Amén, para los judíos. Y salía de la sinagoga y él, ¿qué hacía? Pues iba a su casa y seguía reunido con los discípulos probablemente y compartía y hablaba. Y si tenían hambre comían, pero ya eso era un problema. ¿Cómo tus discípulos comen espigas en día de reposo? Y Jesús en la sinagoga ve a un enfermo y lo sana en día de reposo, y sana un cojo por la calle en día de reposo, y eso escandalizaban a los religiosos. ¿Se dan cuenta de lo que es la religión? De horrible.
Pero Cristo no vino a traer religión, vino a traer la vida, vino a traer el reino de los cielos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo mismo está mostrando el reino de los cielos. Es la vida de Cristo. No es una religión, es la vida, lo que es Cristo, es el reino de los cielos. Amén. Si yo estoy reflejando a Cristo, yo puedo decirte, mirarte a los ojos y decirte, oye, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida hoy. ¿Y dónde está el reino de los cielos? Aquí lo tienes. Un hombre con corazón limpio, un hombre manso, un hombre humilde. Mira, parece que me estoy tirando flores, pero no, eso es lo que debe ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios. Si no, somos como fariseos hipócritas, ¿sí? Que bla, 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 pero no hacen mucha palabrería, que por eso es que Jesús enfrentaba y confrontaba a los líderes religiosos, de tal manera que fíjense cómo dice este versículo final, el versículo 20, ¿no? Dice, porque os digo que si vuestra justicia, le está hablando a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? O sea, le está diciendo a los discípulos que tu justicia tiene que ser mayor que la de los líderes religiosos. Oye, fíjate que tu justicia tiene que ser mayor que la del cura. Tu justicia tiene que ser mayor que la del imán. Tu justicia tiene que ser mayor que la del pastor evangélico. Tu justicia tiene que ser mayor que la del quien sea. Amén. Tu justicia tiene que ser la justicia de Dios. Tiene que ser un pobre de espíritu, un manso de corazón, un corazón limpio, etcétera, etcétera. Todo lo que Cristo dijo al principio. Los escribas y fariseos no enseñaban ni practicaban nada de lo que Cristo enseñó primeramente. Amén. Ellos no eran pobres de espíritu, todo lo contrario, ellos mismos se autojustificaban de sus sinvergüenzura. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 15. Jesús les está diciendo a ellos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Quizás tú conoces a muchos religiosos que te han defraudado. Quizás tú conoces a muchos hombres, mujeres de Dios, en tu propia casa a lo mejor. Qué triste. Yo te pido perdón por todos ellos que profesan ser cristianos y con sus obras han demostrado ser todo lo contrario. Te pido perdón por ellos, pero te digo a ti una cosa, no juzgues a Dios por el mal testimonio que algunos puedan dar acerca de Dios mismo. Busca la justicia de Dios, amén, porque que aquel ladrón sea más malo que tú, no quiere decir que tú te vas a salvar del castigo de Dios. La paga del pecado es muerte, acuérdate. Si no te arrepientes en tus pecados morirás. Como mismo el ladrón, así tú que eres supuestamente un santito, que nunca has robado, pero sí has mentido, sí has adulterado en tu corazón. Entonces también vas a pagar porque eres pecador, porque eres malo ante los ojos de Dios. Estos líderes religiosos solamente enfatizaban las cosas externas, las purificaciones externas. Por eso Jesús muchas veces les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, son tumbas, son lápidas, son tumbas que adentro tienen ¿qué? Huesos de muertos. Son tumbas. Y ahí ves a los líderes religiosos, los pastores van con corbata y saco, bien hermanos. Los curas ya no te cuento. Los imanes, porque así nos podemos meter con todos. Te podemos hablar muy lindo, bien vestidos y muchas cosas, y cuidando las formas y las cuestiones, y por dentro habría que verlo con sus mujeres ahí en la intimidad, a ver cómo son. Habría que verlos en la familia, por un huequito, a ver cómo son. Se justifican ellos mismos, pero Dios conoce los corazones. Amén. Por eso Jesús les dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos, si no, no entrarán. Así que ellos son hipócritas. Están contentos con la justicia de la apariencia, pero pasan por alto la justicia verdadera de Dios. Gloria a Dios. Esos son los que, la justicia de esas personas, de esos líderes religiosos, era que hablaban mucho, hablaban muy lindo. Uy, cómo saben de la Biblia, cómo saben de las cosas de Dios, pero hacen poco. Qué triste, ¿no? Eran seguidores de tradiciones, de la tradición humana. Y por seguir la tradición del hombre invalidan el mandamiento de Dios. Hoy es Domingo de Ramos. Hay muchísima gente religiosa
que hoy está sufriendo porque no puede llevarle el ramo al sacerdote para que se lo bendigan. Hay muchos evangélicos que hoy a lo mejor están llorando porque no pueden ir a la iglesia o al templo, entre comillas, para celebrar el culto dominical. Hoy hay muchísima gente religiosa por eso. ¿Y por qué? Porque todo eso se lo han convertido en una tradición. Esa es su justicia, esa es su religión. Pero Cristo, y esa tradición lo que está invalidando el mandamiento de Dios. Muchos ahora en Semana Santa sufren porque no pueden sacar a las procesiones al Cristo, una tradición, y están invalidando un mandamiento que dice: no te hagas imagen ni de mí mismo. No te hagas imagen ni de mí mismo, dice el Señor. Amén. Pero están invalidando el mandamiento. ¿Por qué? Por una tradición. Hay que sacar a Cristo. Hay que sacar a Cristo a pasear, a dar una vuelta y volver para acá. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, no hay que hacerlo. Estás cometiendo pecado, estás idolatrando algo que no es Dios. Eso es un ídolo. Lo siento, es así. Amén. Esa es la justicia de los religiosos. No aman a los pecadores. Estos religiosos no amaban a los pecadores. Criticaban, juzgaban a Jesús cuando Él se relacionaba con los pobres, con los pecadores, con las prostitutas, y se sentaban, pero no para Él hacer lo mismo que hacían esos borrachos, no para hacer lo mismo que hacían los ladrones, no para acostarse con prostitutas, no. Se reunía con esos pecadores porque esos pecadores que mostraban arrepentimiento, se acercaban a Cristo en son de que, wow, esto es la luz del mundo. Esto es diferente a lo que yo conozco y a donde yo me muevo. Y reconozco que lo que veo en Cristo es mejor que lo que yo tengo, ¿no? Y por eso se acercaban a Jesús, y Jesús no los rechazaba porque eran lo que eran. Jesús se sentaba con ellos y aprovechaba el momento para compartir y manifestarle el reino de los cielos, que es amor, justicia y gozo o paz en el Espíritu. ¿Qué te parece? Amén. Entonces los fariseos, los religiosos, los murmuraban, los criticaban. ¿Qué hace este hombre sentándose con pecadores? No tienen amor. Amén. Pero Cristo vino ¿a qué? A sanar a los enfermos. Pero hay muchos que están enfermos y no se ven enfermos. ¿Sí? Muchos que están enfermos y no se ven enfermos. Enfermos de pecado me refiero. Son tan altivos y tan arrogantes que no reconocen. A lo mejor me estás escuchando hoy, ahora. Y todavía estás ahí luchando con tu orgullo y con tu altivez y tu arrogancia, tu testarudez y necedad, sabiendo que lo que estás recibiendo es verdad, 100% verdad, porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón y quizás todavía estás renuente a doblar tu corazón, a humillarte y reconocer: Señor, tienes razón, soy así, perdona mis pecados. Acuérdate que Jesús terminó de esta manera diciéndole a sus discípulos: vuestra justicia tiene que ser mayor que la de todos esos religiosos. Amén. Porque si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entrarán al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios, de vivir, de manifestar al Dios que tenemos dentro. Al Cristo que vino a vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque reconocimos, por ser pobres de espíritu, nuestra condición pecadora. Porque lloramos por causa de ese pecado que nos separaba de Dios. Amén. Porque fuimos mansos, gloria a Dios, para dejarnos moldear por las manos del alfarero, por las manos de Cristo mismo. Gloria a Dios, porque hemos dejado que Dios limpie nuestro corazón y podamos ser ahora limpios y puros de corazón. Gloria a Dios. Porque estamos dispuestos a sufrir persecución por llevar la paz de Dios a todos ustedes, a todas las naciones. Eso es la justicia de Dios. Esa es la justicia por la cual Jesús le dice a sus discípulos: esa es la justicia que ustedes tienen que practicar y perseguir. Porque esa justicia es mucho mayor que la de todos los religiosos. Amén. Si no practican esta justicia, al cielo no entrarán. Amén. Entonces, ¿qué tal si oramos? ¿Por qué no aprovechas hoy? No sé. Y abres tu corazón a Jesucristo. Si es algo tan sencillo, yo lo hice, lo hemos hecho tantos millones de gente. Y doy testimonio de las cosas maravillosas. Un día, si tenemos tiempo, daré el testimonio
de cómo yo conocí al Señor, de qué Dios ha hecho en mi vida. Y a lo mejor eso te puede ayudar. Pero lo que sí te aseguro, mi hermano, que lo que te estamos hablando es la verdad. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Antes de leerla, ora, habla con Dios. Dile, Señor, ayúdame a entender lo que voy a leer. Gloria a Dios. Y verás cómo Dios te va a ayudar a entender, a ver a Cristo aquí en esta escritura. Te vas a ver como si te estuvieras mirando en un espejo y vas a ver, wow, estoy en candela. Estoy perdido sin Cristo. Necesito que me perdone. Y eso te va a llevar a orar con sinceridad a Dios y pedirle perdón. Y Dios escucha la oración del pecador, de alguien que se arrepiente de todo corazón. Hazlo, por favor. ¿Sabes por qué no hago la oración contigo? Porque es como si yo me encontrara con un hombre que le ha sido infiel a su mujer. Y voy a su casa y ahora le voy a decir, oye, Pepe, ¿tú te arrepientes de lo que le hiciste a María? Y sí, me arrepiento. Y María ahí, pobrecita, sufriendo y esperando. ¿Tú te arrepientes de verdad? Sí. Bueno, pues dile a María esto que te voy a decir. A ver, repite conmigo. María, mi amor, perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que hice. ¿Tú crees que a María eso le vale? ¿A qué no? Claro que no. Si de verdad estás arrepentido de lo que has hecho contra Dios, y ya de paso contra María, contra no María la que fue virgen, pero ya después dejó de serlo porque tuvo más hijos. No, estoy hablando de María, tu esposa, o la del ejemplo que estoy diciendo. Amén. Entonces, si tienes algo contra alguien, eres tú quien tienes que hablar. Muestra tu arrepentimiento. No con palabras vacías ni con lágrimas de cocodrilo. No, si de verdad la palabra de verdad ha tocado lo más profundo de tu corazón, abre ese corazón. Habla con Dios. Dile, Señor, perdóname. Si de verdad tú eres real, entra en mi vida. Sálvame. Transfórmame. Cámbiame porque no quiero seguir viviendo en tinieblas. Amén. Padre, yo oro por todos los que están viendo este vídeo. Señor, que tu presencia entre en sus vidas, que tu Espíritu Santo los llene, gloria a Dios, con tu favor, con tu gracia y tu poder. Señor, ten misericordia de ellos, inclina tu oído para oír la oración de todos aquellos que, Señor, con humildad se van a acercar a ti en esta mañana, o esta tarde, o cuando quiera que escuchen esta afirmación, este vídeo. Señor, sálvalos. Manifiéstate a ellos, Espíritu Santo, revélales a Jesús en el momento preciso que ellos oren a ti. Revélales a Cristo como solo tú puedes y sabes hacerlo. Que ellos sepan, que sientan tu abrazo, que sientan tu perdón. Y ayúdales, Señor, a conocerte. Ayúdales. A los que estuvieron cerca de ti y un día se separaron y ahora están escuchando este mensaje. Señor, ayúdales. Si vienen corriendo otra vez a tus brazos como aquel hijo pródigo, abrázalo, bendícelo. Gloria a Dios. Hay tiempo todavía, hay tiempo. Queda poco, pero hay tiempo. Hoy es el día de salvación. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame y sáname. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todas estas familias. Ayúdales en medio de la crisis, en medio del problema. Que entiendan que el mayor problema no es el virus, coronavirus que hay por ahí. Que el mayor problema es el pecado en sus corazones. Que si no se lo estirpas, si no lo arrancas de ellos, ellos están perdidos, están fritos. Hazle entender esto a cada uno de los que están viendo este vídeo y sálvalos, Señor, por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Amén.